en letra, ¿cómo se llama? Molde, no batallar. Pero yo quisiera hacer primero que hace la pregunta, usando que pregunten ¿por qué diablos no estás de acuerdo con la colegiación? Vamos a meter un poco con nos falta. Bueno, vamos a ver, sí. Más de 90% de países en el mundo tienen un sistema de colegiación o similar o diferentes agravantes al mismo. No creo que por tener colegiación de antemano se cree un mejor sistema de justicia, hablando en sentido amplio. Yo lo digo, lo reitero, decir que estás en contra de la colegiación se ve mal y llama la atención. El problema es que tengo la sospecha, y probablemente eso es lo que he estado trabajando, que la colegiación, al final de cuentas, viene a ser otro de los métodos utilizados en la profesión jurídica, en la profesión de abogado, para obstaculizar el derecho y intentar hacerlo democrático. Como se usan estrategias lingüísticas, como se sigue utilizando el latín, como se usan determinadas enseñas como las corbatas, las togas en determinadas partes del mundo que todavía se siguen utilizando, como es España con Brasil, como cuestiones de género, cuestiones de abogados y no propiamente abogadas, la colegiación obligatoria creo que va creando barreras que hacen distanciarse el derecho de las personas que lo necesitan. Tiene diferentes matices, sí. Decir que el sistema jurídico nacional está mal, que tendríamos que poner un parche en alguna otra, sí. Yo creo que la colegiación aspira a hacer eso, pero no soy tan animoso como quienes proponen esta reforma, y al final de cuentas creo que creará otro problema de entrada de diseño, de desigualdad, de elitismo y de hermetismo. Una ciencia jurídica aislada que no tiene contacto con otras ciencias, con quienes dependen de ellos, que son los usuarios. Creo que la colegiación no tiene más riesgos que potencialidades. Por eso, en primer sentido, me cuesta trabajo pronunciarme a favor de la misma. Y porque ya hablando del caso concreto, porque sinceramente la iniciativa que está presentada tiene muchísimas lagunas y está aspirando a reflejar algo que a 10 años, a 20 años se me hace bastante difícil por atavismos, por cuestiones históricas, por cultura mexicana, que de alguna u otra manera sería difícil remediar. Creo que hay otras opciones. Creo que no necesariamente están dentro del derecho, creo que exceden el campo jurídico, opciones creativas, opciones no pensando en términos legislativos de un positivismo puro y duro de que tiene que ser a través de una ley la manera donde eso se regule. Entonces creo que hay otras opciones y me gustaría por lo menos que se discutieran antes de eso. ¿Piensas que la colegiación constituye un obstáculo para el acceso al derecho? ¿Es un atentado contra la democracia? ¿Debe de conocer, debe de arribar al conocimiento jurídico? ¿Qué piensas de eso? Bueno, desde luego que hay riesgos, y más si los abogados, los jueces, sí, todos los que ejercemos alguna profesión jurídica, no participamos y dejamos todo a la deriva. La colegiación puede traer cosas buenas, yo le apuesto a eso, pero también puede ser un instrumento más de control. Eso es inevitable, depende de nosotros. Ahora, el caso es de que una de las urgencias de la colegiación, que yo estimo más importante, por la cual lo apoyo,
es, por ejemplo, el alto fenómeno de la corrupción que existe, sobre todo judicial. En 2003, el alto comisionado de las Naciones Unidas en México dio a conocer un estudio sobre el índice de corrupción judicial, que era elevadísimo. Pusieron el grito en el cielo los colegios de abogados encabezados por el presidente de la Suprema Corte, que creo que era Gómez Pimentel, no recuerdo, pero Valdemar, un colega que fue presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León, se sumó a ese grito indignado porque se hablaba mal en el mundo de los abogados y los funcionarios judiciales, que éramos corruptos. Y bueno, lo cierto es que el argumento principal era que no existía una ordenación jurídica. ¿Qué significa ordenación jurídica? Ese es el punto. Ordenación jurídica tiene que ver con dos aspectos. Uno, con el de la actualización permanente, teórica y práctica. Que yo no estoy de acuerdo en que esa actualización permanente, teórica y práctica la tenga que dar la universidad. La evaluación se da entre pares, los que ya tienen una experiencia. ¿Cuántos profesores de la universidad hay que ni siquiera han ejercido ninguna de las profesiones jurídicas y toda su vida se la pasan solamente dando una clasecita, repitiendo un mismo libro de texto? Sobre todo en un país improvisado como nuestro, de improvisadores. Entonces, les decía que como respuesta a los criterios del alto comisionado de las Naciones Unidas en México, la Suprema Corte de Justicia saca el libro blanco. Todos ustedes lo han de conocer, incluso está en internet ahora. Bueno, el caso es de que después del escándalo, porque nos sentimos agredidos, porque nos dicen que somos corruptos, el libro blanco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recoge las recomendaciones de la ONU. Qué curioso, nada se da por impulso nuestro, todos nos tienen que decir de fuera qué es lo que tenemos que hacer. Es una vergüenza. Correcto, gracias. No sé, tal vez planteando otros esquemas, no necesariamente tiene que ser la colegiación. La certificación me parece bien. La colegiación al final entonces va creando hermetismo, va creando confraternidad entre uniones personales que se van cubriendo, sí, derechos, ética y mantener el nivel mínimo de personalidad. Y ya lo vemos como una cadena general. Yo veo más potencialidad en la certificación que en la colegiación, ¿sí? Por lo gremial, por lo asociación, porque va a haber muchísimos colegios de especialidades, va a crear hasta un sentimiento elitista. Yo soy abogado y son los míos, son los de la especie, ¿sí? Yo sé lo que pasa aquí adentro y ya está. Digamos que es como si se quiera remediar algo de manera rápida sin buscar un poco más de las consecuencias. Por eso creo que la certificación tiene más potencialidades. Alguien le detectan cáncer, un tumor y se le da la primera quimioterapia y con eso ya bastaría. Bueno, no, la primera quimioterapia es un largo proceso para todo lo que viene después, que puede volver con el proceso. Algo así yo lo veo con la colegiación. Eso es lo que a mí me parece. Veo a mucha gente muy animada en esto, veo a mucha gente muchísimo más optimista que crítica en esto, y decir, bueno, el problema de la abogacía, en que van a todas las formaciones, pero el problema concreto de la abogacía no se soluciona con la colegiación, no se soluciona ni tampoco con la certificación. Creo que va desde atrás de escuelas de derecho y va desde atrás de la educación pública, desde educación, la diferencia entre pública y privada. Al final de cuentas, el esquema público es para el ciudadano y lo privado es para los clientes. No estoy tan seguro que la colegiación pueda hacer baste con un registro, baste con todo el concepto de edad media, de gremio, que por eso surgen para proteger intereses frente a otros poderes. Creo que a mí yo lo veo con muchos puntos. Gracias.
Hay tres preguntas que están relacionadas, voy a tratar de unificarlas, pero voy a darles un dato para el que no lo tenga a la mano. Hay una ejecutoria de la Corte que deriva de un juicio de amparo promovido por la NADE, la que se establece que es inconstitucional que la ley del Distrito Federal prevé un máximo de 5 colegios. Entonces, las preguntas que están relacionadas con este tema es: ¿por qué solamente 5 colegios? ¿Por qué tantos colegios? ¿Por qué no hacer uno solo por Estado y multidisciplinario? ¿Por qué tanta injerencia del Estado? Y otra pregunta que surge también es: ¿por qué existen tantos colegios de abogados en Nuevo León? Empezamos contigo. Sí, la verdad es que no hay por dónde comenzar. Pero bueno, miren, desde luego que un sistema para que funcione requiere a veces de cambios estructurales. No nada más la colegiación va a resolver todos los problemas. Desde luego que el problema de la corrupción judicial y la corrupción en general no se soluciona solamente con el modificando un sistema de colegiación de derecho privado por derecho público. Tiene que haber cambios en otros aspectos. Pero bueno, para contestar a estas preguntas: ¿por qué hay tantos colegios en Nuevo León? Que creo que ya pasan de 50, ¿no? Se me pierde la cuenta. 32, bueno, creo que estaba exagerado. Les decía que el Colegio de Abogados de Nuevo León se fundó en el 58. Y la primera decisión que hubo, porque querían seguir en el mando los mismos, originó que se creara el Colegio de Abogados de Monterrey. Damos las gracias a esta gente que ha colaborado, hemos trabajado juntos en muchas cosas. En 1977 se crea este colegio. Después del Colegio de Abogados de Monterrey, un grupo de abogados laboralistas encabezado por Edelmiro Rodríguez, recuerdo que me invita: oye, pues vamos a hacer otro colegio, si a esos les hacen caso y son los que tienen contacto con el gobernador y con el procurador, ¿por qué nosotros no? Y entonces, la verdad que a mí no me interesaba mucho, pero lo hice más por amistad. Pero desde entonces yo me puse a estudiar el tema de la colegiación y la verdad que pues no me gustaba. El caso es de que fuimos el tercer colegio. Era asociación, pero realmente nos decíamos colegio. Estábamos registrados como asociación y los fines eran los mismos. Pero resulta que después surgen muchos más colegios que llegaron a 30. ¿Y cuál fue el número? 32. Bueno, resulta que también este juego le gusta a los agentes del gobierno, a la gente de la Procuraduría, del Poder Ejecutivo, del Judicial, porque sirven, son útiles. Yo me llegué a pelear con gente que quiero mucho, porque les decía: oye, es que no puedes firmar todo lo que te den. O sea, ¿quién le da juego a los colegios? Pues el gobierno. ¿Por qué? Porque los apoyan en lo que les den. ¿Y saben qué decíamos? Bueno, yo estuve de presidente 3 años y la verdad, pues todas las comidas que hacíamos, convocábamos, había lo que hubiera, la cuenta se la pasábamos a la Procuraduría. Y muchos aspectos. Por eso digo yo que tal vez tú, pero no, es que estás generalizando y ahí no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que la primera, mira, yo quiero decir una cosa. La reflexión sobre una experiencia. Mejor contesta la pregunta: ¿por qué somos muchos? Bueno, pues esa es la respuesta. Esa es la respuesta precisamente. Miren, yo creo que ayer confesé uno de mis pecados, cómo corrompí yo una mente infantil con mi hija y cómo ya no lo hice. Yo si de alguien puedo hablar es de mí, porque es que soy la persona que más conozco. Entonces, por analogía, si yo reflexiono sobre una cosa, obviamente que lo voy a tener que decir. En humanidades, en ciencias sociales, esta es una metodología, parte de una metodología.
O sea, no estoy inventando cosas. Digo, eso es viajamos a Estados Unidos con lo del TLC y todo pagado y lo que tú quieras. Realmente ese es el tipo de colegios y asociaciones de abogados que quiere el gobierno. Y sabe que si los abogados estamos unidos, no va a haber eso. Realmente yo también tuve que pagar cuentas en aquel tiempo. 6,000 pesos, 8,000 pesos era mucho dinero, pero siempre el presidente es el que paga todo. Digo, yo no me avergüenzo de decir mis pecados cuando ya reflexioné y puedo confesar mis errores, porque yo aprendo de los errores. O sea, además, soy un mal seguidor de Popper en el sentido de que lo único que enseña son los errores, pero solamente se aprende de los errores cuando es uno capaz de criticarse a uno mismo, cuando es uno capaz de despreciarse a uno mismo por lo que hace. Si no, no avanzamos. Este es el punto. La investigación cualitativa no se juega con el mito de la objetividad. En la investigación cualitativa, que es lo que yo hago, se parte de la experiencia propia, del conocimiento propio de uno. Bueno. En este tema hay una pregunta directamente, dice, para Jesús, y yo me quedé pensando, ¿quién es Jesús? Es Tito, ¿verdad? Ya descubrí. Ok. Y es sobre el mismo tema de la limitación de los colegios, pero desde el punto de vista de derechos humanos, discriminación. La pregunta está en tu campo. Gracias. ¿Será discriminatorio que solo 5 organizaciones puedan asentarse como colegio de restaurante? Sí. ¿Por qué solamente 5 colegios son los que están autorizados? Por tontos, por absurdos. ¿Por qué 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? Por absurdos. ¿Por qué poner un número para todas las entidades federativas? Para Chihuahua, que es el estado con mayor territorio, para Tlaxcala, que no sé ni dónde queda, ¿por qué 5? Por absurdos. ¿Sí? ¿Será discriminatorio? Sí, sí será discriminatorio, sí puede impugnarse a través del amparo, porque por insuficiencia, porque no hay tanta capacidad. Entonces, esto se va a cambiar, ¿sí? La misma que dice para Jesús. 2. ¿Qué opina respecto a que un colegio de la localidad haya denunciado en amparo a 11 organizaciones por usar la palabra colegio y que uno de los principales objetivos de un colegio sea la fraternidad, integración entre los padres? Fantástico, pero esto es para hacer una comedia al respecto. ¿Qué opino? Que va relacionada con la siguiente pregunta: ¿por qué tantos colegios? ¿Por qué no ser solo uno? ¿Por qué tantos colegios en la Unión? Creo que entran a juego egos, protagonismo, cuotas de poder, poder político, poder económico. Al final de cuentas, quien detenta una presidencia, llámese presidente municipal, llámese presidente de la asociación de vecinos, presidente, implica una relación de autoridad, subordinación a demás personas. ¿Por qué hay tantos colegios de abogados en Nuevo León? Porque dentro del mismo séquito profesional de los abogados se quiere demostrar, intentar tener poder, al final de cuentas tener cuotas de poder. Yo creo, lo platicaba con Loya ahorita en los tacos, el modelo mexicano de las barras no tiene ni injerencia del Estado y es uno solo por entidad federativa. Digo, con varios matices, pero digamos contrasta así. ¿Por qué tantos? ¿Por qué 5? Porque el Estado se quiere proteger precisamente de que no imponga una orden concreta que excluya, que no permita pluralidad, simplemente para protegerse. El Estado lo está haciendo como precaución, por decir, no me gusta este colegio, pues tengo estas otras opciones. Y por último, también para contestar una de las preguntas, ¿la colegiación garantizará que el profesional en derecho ejerza su ejercicio con ética y valores? No. Serán mecanismos que pueden inducirlo, pero si dentro de los planes de estudios, y me consta conocer varios, la ética es optativa, o ni siquiera se lleva o es una ética juguetona o alegre, que no es probablemente una ética jurídica que te menciona las problemáticas, elección de clientes, problemas culturales dentro del sistema que no podemos permanecer ajenos. Nos enseñan mucha legalidad, pero también hay mucha alegalidad, ¿no? No es ilegalidad, son lagunas que va dejando la ley
que al abogado lo van dejando en huecos, que van creando grietas dentro de su profesión, que al final de cuentas, por el solo hecho de colegiarse, porque existe un código deontológico que lo vas a leer y porque sepas y que alguien te puede denunciar, no vas a tener ética. El que quiere conseguir el resultado lo va a conseguir. ¿Cómo se hace para evitar la corrupción desde el interior y desde el exterior de los colegios? Yo creo que va por otro lado. Yo creo que va por mecanismos gubernamentales, mecanismos fortalecer instancias de transparencia, de democratización, de gobierno transversal, gobierno electrónico. Bueno, te dejo el micrófono. Relacionado con el tema de la función de control deontológico de los colegios, la pregunta es, partiendo de que la sea colegiación obligatoria, ¿cómo obligar a los abogados a estudiar, aprender, actuar con ética, que es una de las bases y espíritu de la ley? Más aún, ¿cómo obligarlos a ser certificados? Bueno, yo creo que la ética es algo que no se aprende por obligación, que te obliguen por leer, no se aprende leyendo. Se puede conocer la ética profesional y actuar en contra de ella. El conocer la ética no garantiza que se actúe conforme a ella. Es algo que se tiene que vivir. O sea, es algo que tiene que estar convencido. La ética es producto de una reflexión. Se actúa éticamente cuando tú actúas de una manera informada, responsable, autónoma. Que tú actúas. Pues. Entonces, el colegio facilita. Platicaba yo con un amigo español, Pedro Serna, por Facebook, está en La Coruña. Él tiene experiencia en la colegiación en España y coincide en que la colegiación no garantiza que los abogados vayan a actuar de manera ética, pero sí facilita. O sea, tienen el mismo problema que nosotros allá, y allá es obligatorio, pero sí facilita, hay controles. Ahora, está la amenaza de que puede ser excluido del colegio por una conducta en contra de la ética. Es algo que ya no tenemos, tiene que disminuir, tiene que haber un control. Ahora, los problemas de los valores es algo que se introyecta, es algo que forma parte de nuestro ser, es algo que se mama. Se habla tanto de ética y luego finalmente no por leerla, no porque nos la prediquen, no se va a aprender. Actuar de manera ética es ser congruente en todo. A ver, parece que hay un compañero del público. Claro. Perdón, no es a mí, yo pensé que quería la palabra. Bueno, entonces, por sí mismo el colegio no garantiza la conducta ética, pero sí lo facilita, ¿Que hay otros medios no legales, no jurídicos? Sí, cierto. Ahora, yo estoy convencido en el carácter sociogenético de la ética profesional. Y cuando hablo por ejemplo, del ethos de la ciencia, en el términos que lo plantea Merton, pues no se refiere propiamente a reglas que crea el Estado, sino reglas que surgen de una comunidad que ejerce una profesión única. Digo, una sola profesión. El ethos de la ciencia la comparten los que se dedican a esta profesión. La ciencia es una profesión, pero son actitudes, formas de pensar, reglas que surgen de manera espontánea, pero que hacen que se identifique, que hacen que se forme. Es aquí, yo creo que habría que comprender bien el concepto de formación, como lo planteaba yo ayer, y eso se requeriría pues un tratamiento especial. Por eso no creo yo que sea que sea algo no necesario la colegiación obligatoria. Si queremos realmente formar profesionales que tengan una conciencia ética. Ahora, no quiero dejar de pasar una cosa, si me permiten, les pido me disculpe por extenderme. Sí es inconstitucional. Bueno, yo no creo que sea inconstitucional 5. Lo que sí es que me parece irracional.
Porque... No hablamos de inconstitucionalidad, hablamos de discriminatorio. Ah, sí, perdón. Bueno, no entendí todavía por qué es discriminatorio, pero bueno, lo que yo creo es que la colegiación debe hacerse por profesiones jurídicas, no por especialidades del derecho. Si no, habría más colegios, como lo comentaba hace rato con Javier, el colegio de abogados de civilistas, los penalistas, administrativistas, etcétera. Eso sería absurdo. Los que son abogados deben estar en una corporación de abogados, un colegio de abogados. Los jueces deben estar en un colegio de jueces, etcétera. ¿Cuántos? Pueden ser 5, pueden ser más, pero atendiendo a la razón. Que sea discriminatorio, yo no lo entiendo, porque el conocimiento no es como yo lo entendía en mis años juveniles, mi época de marxista. Quería una universidad democrática, científica y popular, pues era un disparate. Digo, el conocimiento nada tiene que ver con la democracia. O sea, si somos pares, yo puedo ser solamente evaluado por un par. O sea, digo, la discriminación, claro, puede ser elitista, el conocimiento es elitista, y hay cosas que deben ser elitistas. Ahora, todos podemos acceder a ese conocimiento. Sería elitista si otros no tuvieran la posibilidad de acceder al ámbito del saber. El saber es elitista, y más algún tipo de saber. Bueno. Que si la colegiación a lo mejor es abogado, una pregunta, ¿cómo era esto? Yo digo que así no. Yo digo que revisando el REBOE de las instituciones públicas, de instituciones privadas que ofrecen las carreras de abogado, revisando las mismas instituciones privadas cada determinado tiempo, yo creo que así. Las universidades públicas, creando más universidades públicas, las universidades públicas que existen, llevando modelos de examen y de carrera, los mismos cuantos profesores mismos de universidades no se certifican cada determinado tiempo. La experiencia profesional, al terminar la licenciatura, antes de titularte, tener un año de experiencia profesional, no sé, diferentes esquemas que no necesariamente transitan por la colegiación. En España las colegiaciones por especialidad. Precisamente ahora hay una ley en discusión sobre reducir las especialidades que tienen que colegiarse, y los que ya no están contemplados son los abogados de empresa. No me parece tan absurdo la división por especialidad, por el sentido de conocimientos específicos del tema, de evaluación de par a par. Pues no sé qué tan solución y problema es que al final de cuentas quien utiliza los servicios de esos abogados no son los mismos pares, sino personas que están ajenos a todos esos pares, personas que probablemente no conocen derecho y que al final de cuentas son quienes, utilizando los abogados tecnicismos o de alguna otra manera estrategias, pueden aprovecharse de quien utiliza sus servicios. Para mí lo de la ética y la deontología es un lavadito de cara. Es un lavadito de cara para intentar borrar una mala imagen, una imagen distorsionada de la profesión, que al final de cuentas la ética, no tengo medianamente claro si se debe de enseñar o no, pero creo que se deben de formar mejores abogados en cuanto a contenido de planes de estudio y en cuanto a conocer por lo menos los lineamientos básicos y plantearles pues problemas morales dentro de la profesión que también muchas veces se pueden visualizar al momento de ejercerla. De ahí que sea importante obligatoriedad de experiencia profesional, de tener un poco de práctica, clínicas jurídicas. Las opciones es que de verdad no puedo creer que solo sea la colegiación la solución. Hay muchísimas opciones. Si le echamos un poco de creatividad, puede ser incluir contenidos en los programas de estudio, clínicas jurídicas, prácticas jurídicas. Pueden ser muchísimas posibilidades. Universidades públicas con transparencia. Las universidades públicas se refundan cada 6 años cuando hay cambio de gobernador y de presidente y de director dentro de las mismas. Yo creo que deberían aplicarse criterios de transparencia y modelos diferentes para formar, la pregunta, mejores abogados éticos, profesionales y lo que
Que se ve. Bueno, antes yo quería señalar una cosa. En la iniciativa de ley, lo mismo que las directrices constitucionales, bueno, y sobre todo la exposición de motivos, se enfatiza el problema